René Descartes, el filósofo que soñaba con un sistema ordenado y metodológico de la ciencia, pensaba que el mundo científico y filosófico estaban intrínsecamente relacionados, tanto es así que su primer libro, Principios de la Filosofía, que solo por el nombre tenía que enfocarse netamente a la filosofía cartesiana, contiene en igual medida explicaciones matemáticas. La razón es sencilla. Descartes explica el conocimiento como una metáfora de un árbol, del cual sus raíces son la metafísica, o sea, las verdades ontológicas. El tronco es la física, y las ramas de este árbol son las demás ciencias como la medicina, psicología, entre otros, cuya cúspide es la perfecta moral, la cual es planteada como el fruto del árbol del conocimiento, un fruto tan perfecto que solo puede brotar si las raíces están bien planteadas. Esta concepción mecanicista de la realidad plantea una de las dudas más escalofriantes de la filosofía moderna, que es que la conciencia o el res cogitans surjan de los procesos físicos, aunque vale la pena aclarar, y para tranquilidad nuestra, que René Descartes afirma que ambas realidades, la del cuerpo y la mente, son sustancias distintas y que existen a la vez, por lo que una influye en la otra, concepto que precede a la psicología humanista en la tan famosa frase «el humano es un ser psico-bio-espiritual». Es importante mencionar que, a pesar que para Descartes la moral es el resultado final del árbol del saber, sus teorías desarrollan principalmente la metafísica y la física general, por lo cual nosotros podemos dividir el trabajo de René en dos grandes enfoques. Uno es la búsqueda de la verdad y el conocimiento científico, reflejado en sus obras Reglas para la dirección del espíritu y Discurso del método, y el segundo enfoque dedicado a la naturaleza del ser y la realidad, como se aprecia en sus libros Meditaciones metafísicas y Principios de la filosofía. René pensaba que las investigaciones científicas solo se generan cuando están en concordancia con la razón humana, sin influencia de falsas creencias que solo enturbian el conocimiento. Por ende, los demás saberes que no obedecen al método caen fuera del ámbito de la ciencia. La verdad es todo aquello que esté libre de incertidumbre, y como la mente opera de modo similar a las matemáticas, el conocimiento debe estar basado en explicaciones hipotético-deductivas, es decir, que sus dos primeros trabajos se enfocan en la epistemología de la ciencia. Si quieres saber más acerca de la epistemología, recuerda que en este canal tenemos publicado un podcast de más de 1 hora con el doctor filosófico José Patiño, desde la Universidad de Brasilia. Y si el video te está gustando, no te olvides de darle like y suscribirte. Habiendo definido el método de la ciencia, René explica que existe un conocimiento que la ciencia ya presupone, del cual la metafísica debe ocuparse. Estos principios fundamentales se pueden resumir en 5 ideas claves. Primero, el mundo existe independiente de la persona. Segundo, nuestras ideas están determinadas por el modo en que opera nuestra razón, pero estas corresponden a hechos reales. Tercero, esta comunicación que permite hablar del conocimiento en sentido enfático viene garantizada por Dios, quien impide que nos engañemos a nosotros mismos. Cuarto, la realidad es susceptible a la matematización, ya que la realidad no es más que materia extendida a lo largo del espacio y lo concomitante a ella, como el volumen, peso, etc. Y finalmente, quinto, desde esta matematización de la realidad es necesario deducir los principios constitutivos de la física general. A modo de entender sus ideas, René utilizó la hipótesis de un genio maligno o de un dios malvado. El razonamiento que plantea Descartes es el siguiente: existen verdades a la luz de la razón, como que un triángulo tiene 3 lados, o que 2 más 2 es igual a 4. Pero, ¿y si existiera un ser omnipotente que nos engañase para realizar operaciones de naturaleza errónea, donde ni siquiera las matemáticas están a salvo del error? Entonces, utilizando el método cartesiano de dudar hasta las últimas consecuencias, podemos extender esta discusión a la cuestión de Dios. La duda está en si Dios debe ser entendido como un ser tan perfecto que tenga que estar ligado al principio de no contradicción. Es decir, en palabras simples,
¿Debería considerarse a Dios como un ser tan supremo que incluso las verdades lógicas y morales dependen de su voluntad? ¿Acaso Dios, por simple voluntad, podría hacer que el pecado sea virtud y el virtud pecado? ¿O por el contrario, Dios está tan intrínsecamente unido al orden racional del mundo que ni siquiera Él puede querer algo que contradiga su propia naturaleza? En este punto, es preciso señalar que aunque Descartes presenta ideas revolucionarias sobre la existencia del yo, ya en el año 354 había nacido un filósofo que cuestionó la existencia del ser. Estamos hablando de San Agustín de Hipona, personaje que ya posee un video entero dedicado en este canal y que te recomendamos ver al finalizar este video. San Agustín, en su libro De Trinitate, afirma: «Nada conoce mejor el hombre que aquello que le sea más cercano e inmediato su mente, y nada más cercano a la mente que su identidad misma». Y siguiendo esta línea de pensamiento, San Agustín más adelante afirma: «Pues si me engaño, entonces existo», aludiendo que incluso en el error se manifiesta la certeza del ser. Esta formulación anticipa en cierto modo el pensamiento de Descartes, eso sí, en un contexto teológico. Salvando las diferencias, la filosofía de San Agustín no se centra en cuestionar la existencia del mundo, como lo hace Descartes, ya que éste parte de la certeza en la realidad creada por Dios y cuya existencia se afirma en las Sagradas Escrituras. Volviendo a la hipótesis del genio maligno, Descartes se preguntaba si incluso las verdades matemáticas, que parecen evidentes, podrían estar erradas si existiera un ser tan poderoso que nos engañara sistemáticamente, aunque ciertamente este ser sería inferior a Dios. Aquí, ciertamente, surge otra duda escalofriante. ¿Acaso Descartes habría planteado la existencia del demiurgo? Sabemos que en el gnosticismo, el demiurgo es un ser malvado, creador del mundo material, como una prisión para la luz divina, separando la luz procedente del Uno, o Dios, y encerrando las chispas divinas en cuerpos inferiores para mantenerlos en ignorancia. Este demiurgo usurpa el rol del Dios verdadero y a menudo se le asocia con el Dios del Antiguo Testamento. Aunque ciertamente existen similitudes que valen la pena aclarar en pro del conocimiento, Descartes no especifica ningún rango ontológico de este ser o genio maligno, sino que para el contrario, para Descartes, esta idea es simplemente una hipótesis metodológica. El genio maligno de René no cumple la función cosmológica de ordenar el mundo, como es el caso del demiurgo, sino una función metodológica, llevar la duda hasta sus últimas consecuencias para descubrir si existe algo en nuestro conocimiento que sea enteramente indudable. Sin embargo, ambas figuras comparten un rol escalofriante: engañar deliberadamente al sujeto. El punto de partida para Descartes era claro: necesitaba encontrar una verdad absolutamente evidente, indudable, sobre la cual se pueda edificar la ciencia. René entonces analiza: podemos hacer el ejercicio mental de pensar que carecemos de un cuerpo y que el mundo no existe y que tampoco no nos encontramos en ningún lugar, pero el mismo acto de pensar implica necesariamente la existencia de un sujeto que piensa, y que este acto de pensar proviene de nosotros, y que para ser no necesitamos ocupar un lugar en el espacio, sino que el simple hecho de pensar hace que nosotros existamos como una sustancia pensante, es decir, el res cogitans, una entidad cuya esencia es el pensamiento, y que no necesita cuerpo ni del mundo material para ser. En la filosofía cartesiana, una sustancia es aquello que existe de tal manera que no necesita ninguna otra cosa para existir. Sin embargo, para René, solo Dios cumple plenamente con esta condición, puesto que el cuerpo, res extensa, y el yo, res cogitans, son entidades creadas y por ende dependientes. Así, para Descartes, el yo es una sustancia cuyo atributo principal es el pensamiento. Y bajo este punto de vista, las operaciones del pensamiento se pueden dividir en dos grandes tipos: operaciones del intelecto o cogniciones y operaciones de la voluntad o voliciones. Esta distinción entre entendimiento y voluntad resulta fundamental para la antropología filosófica moderna, donde el humano es un ser racional y libre, capaz de conocer y elegir.
A partir de este momento, Descartes se enfrenta a un problema fundamental, el solipsismo. Esta es una doctrina filosófica en la cual solo se puede afirmar la existencia del yo. Descartes ya llegó a la certeza del yo, pero no puede afirmar la existencia del mundo exterior, ni mucho menos de las verdades matemáticas, puesto que, como él mismo plantea, las matemáticas podrían ser inconsistentes, siempre teniendo en cuenta que Descartes nunca adoptó ni mucho menos defendió el solipsismo como una posición filosófica, sino que lo utilizó como un punto de partida metodológico para demostrar la existencia del mundo. Es fascinante pensar que Descartes, con su hipótesis del genio maligno, ya vislumbraba la posibilidad de que incluso las matemáticas no tengan las verdades absolutas, y aunque él nunca lo sospechó, esta duda abrió reflexiones para que siglos más adelante Gödel demostraría que en cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo existen verdades que no pueden ser demostradas, y más adelante Alan Turing, con su célebre máquina de Turing, mostrará que existen problemas que ninguna forma matemática podrá resolver. Para suerte de Descartes, nunca vivió para enfrentarse a estas paradojas del pensamiento lógico. Si quieres ver una explicación más extensa sobre el problema de la incompletitud de las matemáticas y su inconsistencia, te recomendamos ver el video de Veritasium. Y si quieres que este humilde canal realice un video sobre el teorema de la incompletitud de las matemáticas, no olvides dejarlo en los comentarios. Resulta fascinante que un abogado, no un físico ni un matemático, se haya convertido en el iniciador de lo que podríamos llamar la teoría del todo. Un pensamiento que no solo busca explicar fenómenos físicos, sino también la existencia del yo y las verdades ontológicas. Hasta aquí hemos llegado al final de la segunda parte del video dedicado a René Descartes, quien con su método de dudar de todo se convirtió en un precursor de muchos conceptos que hoy forman parte de la antropología, psicología y la física moderna. Si quieres ver la siguiente parte y descubrir cómo Descartes logra demostrar la existencia del mundo, no te olvides de dar like y compartir el video. No te olvides de suscribirte y dejar en los comentarios qué otros autores te gustaría ver en los próximos videos. También recuerda que puedes apoyar al canal mediante una donación